que aparece Juan el Bautista, el profeta de Dios, que fue llamado para poder preparar el camino del Señor. Después de Malaquías, pasando 422 años aproximadamente que no hubo visión profética, se levanta un hombre en particular y dice la Escritura que viene para aparejar el camino del Señor, para enderezar sus veredas. Indudablemente en ese tiempo el mundo estaba casi olvidado de Dios. Ya no había el sentido de orden. La misma ley había sido menospreciada. Nunca quitaron la ley los judíos, sino que alteraron la ley y pusieron más mandamientos. Al punto de que la gente sentía una carga terrible por los mandamientos de Dios, y entonces eran gravosos porque los mandamientos de Dios llegaron a ser mandamientos de hombres. A todo le ponían reglamento tras reglamento, de tal manera que desfiguraron el carácter de Dios y mucha gente lo veía como si Dios era duro. Cuando la Biblia dice que Dios es un Dios de amor, es paciente, es misericordioso, es un Dios de paz, es santo, es infinitamente bueno. Por eso entonces envió el Señor a Juan, para llamar la atención al orden, a la obediencia, a la humildad, al arrepentimiento. La Escritura dice en el verso número 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Luego nos menciona la vestimenta de Juan y su alimentación, que es la sencillez, el principio, es la enseñanza de la sencillez y el estilo de vida de aquellos que preparan el camino de Cristo en su segunda venida. ¿Cuán importante es eso? Y así como Juan bautizaba a publicanos, a fariseos, a distintas personas porque sentían la necesidad, sentían que habían fallado, iban confesando al Señor sus equivocaciones. Era un bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. También el pueblo de Dios en esta etapa final tiene que ser bautizado de nuevo con el Espíritu Santo, porque se debe preparar para formar parte del pueblo que prepara el camino del Señor. Indudablemente, aunque nosotros seamos bautizados, tenemos que pedir el bautismo nuevamente del Espíritu Santo. Así como en los tiempos antes de que Cristo apareciera, también en estos tiempos antes de que Cristo venga por segunda vez, se ha perdido el orden. Se ha perdido el orden. Hoy la gente al pecado le llama un nuevo estilo de vida. A la maldad le llama, todo el mundo lo hace. A toda la situación de la inmoralidad lo ven como una preferencia. Y entonces la ley de Dios está siendo olvidada, está siendo menospreciada. Y no se dan cuenta que el Creador está siendo ofendido, está siendo lastimado, porque su propia creación lo está desechando. Para eso Dios nos llama para esta hora, porque necesita el mundo, todo el mundo cristiano, arrepentirse. Necesita confesar sus pecados. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy especiales. Y el mundo no se da cuenta, solamente quiere adaptarse a las formas de vida que ponen la sociedad, la moda, la cultura, los usos y costumbres. Todo a espaldas de lo que es la ley de Dios, totalmente. Pero
gracias al Señor porque Él nos ama y nos da una oportunidad. Debemos nosotros tener un espíritu de humildad, un espíritu de consagración y penitencia. Muchas veces el mundo cristiano vive en conformidad al mundo y sigue siendo cristiano. Vive como el mundo, pero no deja de ser cristiano. Ya sé. No deja de ser cristiano. Hoy hay tibieza fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Queremos arreglar al mundo, pero no queremos arreglar nuestra vida. Es necesario que para que el mundo sea transformado, primero seamos transformados nosotros. De nada sirve nosotros estar anunciando el Evangelio si el Evangelio no ha entrado a nosotros. Y pasa esto en todas partes del mundo. El cristianismo se ha hecho popular, burocrático y político. Hoy el presidente de los Estados Unidos, que es un magnate de la tierra, se reúne con pastores evangélicos como si fuera parte de ellos, pero está totalmente contra de la ley de Dios. Totalmente en contra de la ley de Dios. Es cierto que los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, no quiere el control mundial, está en contra de todo lo que pasa con el COVID, del calentamiento global, está en contra de muchas cosas. Sin embargo, él mismo está menospreciando la ley de Dios. Ahora podemos entender, hermanos, amigos que nos escuchan y nos ven, que ha llegado el tiempo donde tenemos que aprender a depender más de Dios. Que ahora nuestra vida debe estar escondida realmente en Cristo Jesús. Ya no podemos depender de nadie, de ningún sistema. Yo le digo a las personas que escuchan estos temas que da su servidor, a mí no me sigan. Yo soy un instrumento solamente. Sigan la palabra de Dios y los testimonios. Todo se está corrompiendo. Todo se está dañando y se está haciendo confuso. Hoy los líderes religiosos son los que están haciendo alianzas con el mal. Hoy, si usted va a cualquier lugar de donde están los cárteles, aquí en México, el Golfo, Guadalajara, Sinaloa, es normal hablar de las narcolimosnas. ¿Se imaginan ustedes narcolimosnas? ¿Qué pasa con ese mundo cristiano que está unido al crimen organizado? Y que no declaran esto a las autoridades porque son secretos de la ley canónica. Y entonces llegan los grandes portentados de los cárteles y hacen su confesión, van al confesionario y ahí les mencionan todo el proceso y la trayectoria de su trabajo oscuro del crimen organizado, del narcotráfico. Una vez le preguntaron a un obispo que por qué no declaraban de dónde venían esas narcolimosnas y dijeron, se confesó y eso no se le puede decir a nadie. Y ahí quedó encerrado todo. Recuerdo que hace años, no sé si te acuerdas, que mataron a un cardenal. Y dijo, no sé si Jacobo Zabludowski o Dóriga, mataron un pajarillo rojo, un príncipe de la iglesia. Pero fue una equivocación, dijeron. Pero fueron como 80 equivocaciones porque fueron 80 balazos que tenía dentro. Una equivocación así, ¿te imaginas, doctor? Vaya equivocación, ¿no? No fue una bala perdida. Cuando las autoridades entraron a la casa del cardenal Posadas Ocampo en Guadalajara,
y revisaron los recibos telefónicos. Todas las centenares de llamadas tenían que ver con teléfonos de narcotráfico. Así que no fue una equivocación, para nada. Así está el mundo cristiano, y no solamente el mundo católico, porque a veces podemos estar hablando de eso, ¿no? Yo recuerdo hace años estaba yo en Tuxtla Gutiérrez, estaba yo, cuando el pastor Saúl Hernández de Tecpatán empezó a voltear, pastor adventista, y entonces me dijo que había un problema en Pichucalco, ¿sí? Y que había sido acusado un pastor que trabajaba en el colegio 5 de Mayo, Niños Héroes, ¿no? Y que su familiar había sido acusado injustamente y que estaba detenido en el Cerezo. Y entonces, pues, vamos a orar, lo primero que pensamos nosotros, ¿verdad? Pero cuando encuentro, después de esos días, estábamos preocupados, una acusación, ¿no? Una equivocación. Y me encuentro a Daniel Jiménez, que es de aquí de Pichucalco también, amigo mío y de muchos aquí. Y el sobrino de Daniel Jiménez, Gabriel, fue mi alumno en Gilberto Velázquez. Se llevó bien conmigo. No lo volví a ver, pero trabaja en la PGR. Él tiene un grado especial ahí en la PGR porque su padre lo metió porque trabajaba ahí. Y entonces, dice Daniel, ¿supiste lo que pasó en el colegio Niños Héroes de Pichucalco? Sí, entendí, pero no entendí bien, alguna equivocación. Sí, aparentemente era una equivocación. Colegio Niños Héroes Adventista de la corporación. Acusado el capellán de ese colegio, de apellido Esteban, no recuerdo el nombre, no, acusado por secuestro. Y entonces le tocó a Gabriel, que trabaja en la PGR, todavía trabaja ahí este muchacho, agarrarlo. A él le tocó agarrarlo, y cuando supo que era un pastor adventista, lo iba a soltar. Me dice Daniel Jiménez, lo iba a soltar porque es que yo aprecio a los pastores, me acuerdo de mi capellán, dice, del pastor del colegio, Gilberto Velázquez, y lo vi noble, y lo vi con su Biblia, y lo vi preocupado. Sí, puede ser una equivocación, pastor, le dije. Pero entonces teníamos que seguir un proceso de... Llamaron a su esposa y a sus hijos, y ambos declararon que él tenía esas prácticas. Para no ser involucrados su familia, ellos tuvieron que decir la verdad. Y le dijeron delante de Gabriel a ese pastor que está en la cárcel por secuestro, estar en una línea de secuestro, le dijeron, te dijimos que te salieras de eso, te dijimos que no nos involucraras, te dijimos. Y la esposa y los hijos terminaron de entregarlo, y pues no sé si sigue en la cárcel, pero estaba ya con sentencia federal. ¿Ya salió? Bueno, no sabemos. Lo que yo quiero decirles, hermanos y amigos, es que no podemos ya confiar en liderazgos. ¿Cuántas veces vemos al Papa Francisco vestido de blanco, usando las vestimentas de Cristo, pero promoviendo guerras, promoviendo genocidios? La promoción del mismo COVID la hizo él. Las vacunas, él está con Bill Gates, parte del proyecto de las vacunas. Entonces, ¿en quién confiamos? Es complicado. Los hombres fallan. El único que no nos falla es el Señor. El único que no nos falla es el Señor. Tenemos que aprender a confiar, no en sistemas. Cuando llegó Juan el Bautista, no predicaba ni en el templo, allá se iban afuera, porque no le cedían a él el púlpito, porque era un disidente. Y al final de cuentas, le cortaron la cabeza. Pero multitudes que querían la verdad ya no la encontraban
en los templos, ni en los doctores de la ley, ni en los dirigentes. No. Ahora la verdad estaba afuera. Estaba allá en el desierto. Cuando el Señor Jesús predicaba, cuando le dio el Sanedrín su lugar y le dijeron: tú eres el Mesías, pásale, danos la clase de hoy. El Señor Jesús predicaba allá afuerita, en el atrio. El Señor Jesús predicaba en casas, como predicamos muchos predicadores hoy. El Señor Jesús predicaba en una barca, y el último sermón del Señor Jesucristo fue en la montaña. El sermón de la montaña. Y hoy la gente se asusta cuando no le dan el púlpito a un predicador, porque es disidente. Entonces al Señor Jesús tampoco se lo dieron, porque Él predicaba la verdad. Ya en esos tiempos había un problema de sistemas. El pueblo de Israel, la nación judía, los dirigentes se habían apartado bastante del camino, y no solamente eso, sino que ellos mismos se entregaron a Cristo a la crucifixión. Y hermanos, la historia se repetirá. El que deseche el mensaje final adventista, este mensaje final, el mensaje de los 3 ángeles, la verdad presente, el que lo deseche está volviendo a crucificar a Cristo Jesús. Los sistemas nuevamente caerán. Ningún sistema nos salvará, sino solamente la verdad que es de Cristo Jesús. Y tantas cosas más podemos nosotros mencionarlas. No confíen en carros ni en caballos. No confíen en organizaciones. No confíen en edificios. Confiemos solamente en Cristo Jesús, su palabra. La iglesia primitiva estaba siendo perseguida por Saulo de Tarso. Y la iglesia no se encontraba en los templos, se encontraba en las casas. Lean su Biblia en Hechos 8, 9 y 10. Menciona que Saulo perseguía a la iglesia, iba casa por casa. No iba templo por templo. La gente piensa que el templo es la iglesia. No, la iglesia somos los fieles que amamos a Dios y guardamos los mandamientos. Miren cuántos templos están cerrados hoy por seguir protocolos, pero nosotros estamos libres para reunirnos, porque la iglesia no es el templo. La iglesia son las almas fieles que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Esa es la iglesia, ¿sí? El concepto de que el templo es un lugar viene desde Constantino. El único templo que existía en los tiempos de Cristo fue destruido en el año 70, y dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24:3, no quedará piedra sobre piedra sin que todo esto sea derribado. Y cuando los discípulos les mostraron las grandes piedras y las paredes tan hermosas de ese templo, porque era precioso el templo de Jerusalén, tenía clima y tenía todas las adecuaciones y alfombra y fachadas bonitas, no quedará piedra sobre piedra sin que todo eso sea derribado. Dios no viene por un edificio, viene por una iglesia. Cuando el Señor nos dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, no dice, Él está afuera. Y además no va a entrar en ninguna organización, ningún templo, va a entrar al corazón donde quiere morar. ¿Sí, Martita? Ninguna organización. ¿Sí? La palabra del Señor a través del linaje de Juan nos dice, para aquellos que todavía se aferren a los sistemas y templos y organizaciones y pastores. La iglesia está en estado laodicense. La presencia de Dios ya no está en ella. En el año 31, cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, como diciendo, acabó el sistema. Y ahora el evangelio es dado a los gentiles. Pasó en el año 34. El pueblo adventista es el mismo Israel moderno. Y es un paralelismo que lo que pasó en Israel antiguo, literal, pasará en Israel moderno. Pero muchos se aferran. Los dirigentes de Israel, a pesar de que se rompió el velo del templo,
como señal de que habían acabado los sacrificios y todo su sistema, siguieron haciendo sacrificios y matando corderos hasta el año 70, y dice el espíritu de profecía, el deseado de todas las gentes, que fue una blasfemia, porque ya Cristo no estaba allí, ya no era más representado por un cordero, porque el Cordero de Dios había quitado el pecado del mundo, había sido muerto en la cruz del Calvario, y entonces ellos se aferraron a su sistema y engañaron a mucha gente que se puso en contra de Cristo. La gente que quería la verdad, sus propios dirigentes, los llevaron a rechazar a Cristo. La responsabilidad de que el pueblo esté así son sus dirigentes. Ha pasado y seguirá sucediendo. Por esa razón, hermanos, confiemos en Dios, en Cristo Jesús, y no en el hombre. Los hombres hoy están preocupados porque al no poder abrir su templo, me comunico con varios pastores corporativos que somos conocidos en varias partes del mundo y de México, y nos dicen que están preocupados porque los diezmos están bajando. Están preocupados porque la gente no está sosteniendo el sistema. No están preocupados si hay empleo. No están preocupados si hay despensa. No están preocupados si hay trabajo. No están preocupados si están enfermos. Están preocupados por el sistema, porque han puesto oficinas en cada esquina que hay que sustentarlas, secretarias, empleados de limpieza, obreros allí. No nos llamaron para estar en oficinas, hermanos, nos llamaron para predicar el Evangelio, pero han puesto tantas oficinas ya que el Evangelio está por los suelos, la predicación del Evangelio está por los suelos, y están regañando a la gente, maltratándola. De los que escuchan estos temas, allá en Tuxtla está sucediendo, un pastor de la iglesia popular de ese distrito les está diciendo: si ustedes siguen escuchando los temas de los que no están conectados a la organización, esperamos que termine la cuarentena para convocar a una reunión administrativa y ponerlos en disciplina. Miren, hermanos, con qué motivación la gente está yendo a la verdad. Es triste lo que escuchamos, es doloroso. Hay una verdad presente que ha sido menospreciada, y no porque yo lo diga. Estudien la Biblia y los testimonios, y descubrirán cómo Dios dirige la iglesia desde que la fundó. La dirige por Biblia y por espíritu de profecía. Y los hombres tenían que conducirse y tenían que vivir bajo una así dice Jehová. Empezaron a meter conceptos, y hoy la gente espera, vamos a ver qué dice la asociación, vamos a ver qué dice la conferencia. Cuando se ponen a ver, hermanos, revisemos lo que dice el Señor. Se ha perdido la visión profética, y el pueblo se pierde por falta de estudio, de conocimiento. Hermanos, yo les animo a que se pongan a estudiar, ¿sí? Y en su corazón se unan al Señor. No sigan a hombres, ni a predicadores. Hay muchos predicadores y están predicando la verdad presente como su servidor. No sigan a nadie, sigan a Cristo Jesús. Esto es lo más importante. Pero necesitamos conocer la verdad, porque conoceréis la verdad, dijo el Señor Jesucristo, y la verdad os hará libres. La iglesia primitiva era libre. Cristo Jesús era su pastor. Los demás eran ancianos, consejeros, eran supervisores. ¿Sí? Y el mismo Felipe, que era un diácono, bautizaba. Cuando ustedes han visto un diácono bautizar, si el diácono solamente es para que llegue a tiempo, abra la puerta, barra y esté todo limpio y la basura esté... Cuando han visto a Felipe que estaba barriendo, limpiando, checando si estaban todos adentro, Felipe estaba de evangelista. Pero las cosas han cambiado. El Espíritu Santo se va a derramar y se está derramando. Dice el libro Hechos de los Apóstoles que aún un niño predicará la verdad, como en los tiempos de Elí, donde no había visión profética, y el Señor llamó a Samuel, pequeñito. Y entonces el sacerdote le preguntaba al niño: ¿qué te dijo? Dime, ¿qué te dijo? Al niño le decía lo que Dios decía. Es más fácil que un niño nos diga la verdad que los líderes actuales.
Todo se ha corrompido, Satanás se ha infiltrado. En la tarde vamos a hablar de esto. No se lo pierdan, como a las... ¿Qué horas? Como a las... Sí, ahorita la voy a contestar. Nos vamos a reunir como a las 5 de la tarde, más o menos, para continuar con el tema de anoche, para que podamos entender, nuestros hermanos, queridos amigos que nos escuchan, que Satanás es tan astuto que está infiltrándose en las organizaciones, en todas, luterana, mormona, presbiteriana, asambleas. Todos los sistemas religiosos están siendo infiltrados para desbaratarlos desde adentro, y están promoviendo a través del Vaticano el movimiento ecuménico para que todos estén unidos. Por eso se les ha dado personalidad jurídica, cosa que ni los pastores entendíamos cuando estábamos adentro, pero que esto sucedió en relación a lo que pasó hace casi 1700 años con Constantino, quien hizo de la religión del Estado, y unió la iglesia y el Estado, y entonces la orden venía del gobierno. ¿Quién pidió que cerraran los templos? Los protocolos. ¿Qué protocolos? ¿Saben qué? Gente pagana, gente falsa, gente atea está haciendo los protocolos, y todos los borregos de los templos obedeciendo. Solamente hay muy poquitos en desobediencia, y llegué a un lugar donde los pastores adventistas, que ni en las casas se podrían de reunir. Y sucedió en Veracruz, no sé si usted Noé o hermana Zulio, Polita viendo, pero sucedió allá. Murió un hermano la semana pasada, y de la corporación, de la iglesia central corporativa, allá en la Veracruzana del Sur, en Isla Veracruz. Buscaron al pastor, no lo encontraron. Buscaron a los ancianos, no lo encontraron. Y como Noé es familiar de ese hermano que falleció, Noé es disidente de los grupos independientes, le dijeron: tú da el tema, Noé. Y él le predicó a los corporativos, él les predicó el servicio, porque los pastores y ni los ancianos no los encontraron, porque es quédate en casa. Están pasando cosas, hermanos. Tenemos que tener confianza en Dios y valor para poder decir la verdad y avanzar en esta obra. La iglesia está siendo purificada. O una de dos: o nos hacemos realmente cristianos en Cristo Jesús, o simplemente seremos impíos. No hay tres grupos. No habrá tres grupos. Al final habrá solamente dos grupos. Y entonces la tibieza pasará con el grupo de los impíos. Y aún dice el Espíritu de Profecía en el libro de Primeros Escritos que los adventistas nominales perseguirán. Y eso es bien triste. Nuestros propios familiares o amigos o vecinos, no sabemos, pero hay que entender, pues si al Señor Jesucristo uno de ellos lo traicionó, ¿qué podemos esperar de este tiempo nosotros? Sí, también nos sucederá. Pero bueno, hermanos, es tan importante la vida de Juan, especialmente por la misión que él tenía. Y hablando de la pregunta es que si se pueden bautizar dos veces. La Biblia dice que sí. El cable negro está allá, y hay que traer el cable azul para la extensión. Y hermanos, en el libro de Hechos encontramos que los apóstoles encontraron a algunos que se bautizaron otra vez, porque Juan bautizó el espíritu de arrepentimiento. Pero dice la Biblia aquí que dice la Biblia aquí en Marcos 1:7: y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad he bautizado con agua, mas él bautizará con el Espíritu Santo. Algunos no habían sido bautizados con el Espíritu Santo y fueron rebautizados otra vez, ¿sí? En esa misma forma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo dice Mateo 28. Y hay gente que cuestiona todo esto, pero nosotros tenemos que hacer el ejemplo bíblico. Hermanos, y la hermana Huay en el libro Evangelismo menciona que el Señor
¿Cómo le hacemos? ¿Cuánto? ¿15% tiene? Vamos a esperar, porque ya para cuando lo quites de allí, vamos a estar allí, y si nos alcanza. Cuando lo quites de ahí, le quites el micrófono, ahí le conectas para que avance. Vamos a trabajar así. En el libro Evangelismo, no recuerdo la página, dice que es un bautismo, pero por misericordia el Señor restituye al que falló. Libro Evangelismo. Por cierto, la hermana Juárez se bautizó 3 veces. ¿Ustedes recuerdan? Cuando era metodista, cuando la borraron, se hizo milerista y después ya se bautizó en este mensaje de verdad presente. Y la borraron por esta situación también que están borrando a todos. Hermanos, he bautizado a muchas personas que tienen el deseo de renovar su pacto con Cristo y quieren renovar sus votos, no por una deliberación de faltas a la ley de Dios, sino porque sienten la necesidad de consagrarse nuevamente al Señor. El bautismo efectivamente tampoco no es un juego. El bautismo es uno, pero si alguien siente la necesidad en su corazón, puede bautizarse nuevamente. Está escrito que se puede, ¿sí? Y es una bendición. Hemos bautizado a muchos pentecostales, presbiterianos, que venían de un bautismo por inmersión, pero que sintieron que le habían fallado al Señor. Y aunque no obligamos a que se bautizaran, pero ellos pidieron bautizarse y ellos y Dios hicieron un compromiso y pues los bautizamos. Sí se puede un segundo bautismo, hermanos, claro que se puede. Y es una bendición y quienes lo han practicado, lo han hecho, han tenido muchas bendiciones. Hermana Blanca Navarro, Dios me la bendiga grandemente, allá en Chicago. Hermana Nelly Pérez, Dios le bendiga también. Hermana Elena de la Cruz, Dios te bendiga, hermana, también. Feliz sábado. Hermanos, vamos a continuar con la palabra de Dios. Yo he predicado y predicaba diciendo, dice Marcos 1:7, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas Él os bautizará con el Espíritu Santo. Fíjense qué interesante. La gente que está desconociendo al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo bautizará con el Espíritu Santo. Y ahora noten lo que dice el verso 9 al 11. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino a de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y dice el verso número 10, y luego subiendo del agua, o sea, es un bautismo por inmersión. Hay mucha agua, significa el bautismo sepultura, significa sumergir, que significa la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. La vida antigua entra y sale una vida nueva como Cristo resucitó. Y luego subiendo del agua, vio abrirse el cielo. Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Para aquellos que desconocen al Espíritu Santo. Aquí está el Padre diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento del cielo. Está el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo en forma de paloma. Los tres están unidos para el plan y la misión de Cristo Jesús. Los tres estaban en el plan de la creación. Los tres están en el ungimiento de Cristo en su bautismo. Los tres están en el plan de redención. No podemos negar eso. La Biblia lo dice claramente. Y mucha gente discute, no, que si es persona, que no es persona. Hermanos, no nos llamaron para discusión. Nos llamaron para recibir el poder de la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Un bautismo que necesitamos completo. Y hermanos, el Señor Jesucristo no necesitaba ser bautizado, porque la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero también tenemos que entender que el Señor Jesucristo sí necesitaba ser bautizado, porque el ejemplo nos ha dado y
¿Por qué se bautizó el Señor Jesucristo? Para que se cumpla toda justicia, le contestó a Juan, para que se cumpla toda justicia. Así que, ¿por qué se bautizó el Señor Jesucristo? ¿Saben por qué se bautizó si no tenía pecados? Se bautizó por nuestros pecados. ¿Quién se bautiza por otra persona? Solamente el Señor Jesucristo, que no solamente mostraba la forma en cómo iba a morir y que iba a resucitar, sino también que se está bautizando por nuestros pecados. ¡Qué privilegio tenemos nosotros al tener a un Salvador que cargó con todas nuestras culpas! ¡Qué bendición tan grande! ¡Cuánta misericordia tiene Dios! Y hermanos y hermanas que nos escuchan, que están con nosotros hoy, llevemos esto en nuestra mente y corazón. Cristo Jesús, nuestro Salvador, nos ofrece redención y vida eterna por la eternidad. Hoy tenemos un hermoso bautismo, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, haciendo un compromiso con Él por la eternidad, renovando nuestra vida, de tal manera que el cielo se goza cuando sus hijos tienen ese espíritu de arrepentimiento, de confesión. El Señor se goza con sus hijas. Y antes de cantar el himno, queremos que pasen aquí al frente nuestras hermanitas que hoy han venido para que se lleve a cabo esta ceremonia bautismal. Pasen de este lado. Nos gozamos con ellas y con sus familias también, porque sabemos que el Señor las ha llamado para esta hora. Yo recuerdo, hace unos meses atrás estuvimos aquí nuevamente, si ustedes lo recuerdan, el hermano Medel pasó también por las aguas bautismales. Hoy descansa en el Señor, pero su vida estaba escondida en Cristo Jesús. Entonces, hermanas presentes y familia también, pregunto yo, ¿creen ustedes en Dios el Padre, en Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo? Amén. ¿Creen ustedes en la intercesión del Señor Jesucristo en el santuario celestial, en el lugar santísimo, y que pronto saldrá de ahí para venir por nosotros? Amén. ¿Creen ustedes que la Biblia es la palabra de Dios y la regla de fe para todo cristiano? Amén. Amén. ¿Creen ustedes en los 10 mandamientos? Y es el propósito, por la gracia del Señor, también en el 4º mandamiento, en todos los mandamientos, incluyendo el sábado, para guardar lo que es el sello de Dios, el carácter de Cristo Jesús. ¿Desean ustedes aceptarlo? ¿Lo creen así? Amén. ¿Creen ustedes que sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo y desean cuidarlo, absteniéndose de toda contaminación, ya sea de bebidas o comidas? ¿Creen ustedes en ello y desean cuidar su cuerpo? Obteniendo la reforma pro salud. ¿Creen ustedes en los dones espirituales y que el Señor le da ese don a la iglesia a través de los escritos de Elena G. de White? ¿Lo aceptan y los creen? Sí, que son palabra de Dios, porque el consejo es actual, es para esta hora. ¿Creen ustedes en esta iglesia adventista del séptimo día, de la verdad presente? Y es su deseo, de acuerdo a sus fuerzas personales, sostener la iglesia con diezmos y ofrendas. Amén. ¿Creen ustedes que esta es la iglesia verdadera? La iglesia adventista del séptimo día, de la verdad presente. Y es su deseo hoy bautizarse como expresión pública de su fe en Cristo Jesús y unirse a esta iglesia. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude y que el gozo del cielo sea el gozo de esta iglesia y sea el gozo de toda la iglesia en el mundo. Vamos a cantar un himno para finalizar y empezar y prepararnos para entrar a la pila bautismal. Vamos a cantar el himno 266, Dejo el mundo y sigo a Cristo. Si podemos, voy a poner la pantalla. ¿Quieren hacer para allá también? Pueden salir. Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará. Eterno amor divino
amor inmensurable. Dejo el mundo y sigo a Cristo, mi alma en él contemplaré. Antes de mis pisadas, tu bondad ensalzaré. Oh, qué amor inmensurable, que oh, la plenitud de gracia, venga de inmortalidad. Desde el mundo y sigo a Cristo, mi redimido Salvador. En mis peregrinaciones brille su resplandor. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad. Oh, la plenitud de gracia, en la de inmortalidad. Dejo el mundo y sigo a Cristo, confiaré yo en su cruz, hasta que sin verlo mire cara a cara mi Jesús. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad. Oh, la plenitud de gracia, Prenda de inmortalidad. Vamos a hacer la oración para finalizar. Los que puedan arrodillarse, Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos grandemente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos das la luz para esta hora. Gracias porque sabemos que Cristo viene pronto y que necesitamos estar cerca de Él y hacer su voluntad. Apártanos de toda especie del mal. Ayúdanos a entender los tiempos y la profecía. Haznos reverentes, humildes y fieles, que podamos entender que estamos delante de ti, no delante de los hombres. Estamos delante de ti y necesitamos, Señor, obedecer y guardar tus mandamientos. Que podamos entender que el cristianismo no se dirige por hombres, se dirige por Cristo. Que nosotros tenemos que escuchar tu voz antes que la voz de los hombres, porque hay mucha corrupción, hay muchas cosas falsas, hay mucho engaño, pero que deseas que tu pueblo no sea engañado, que sea transparente, leal y veraz. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que nos acompañaron y ahora procederemos al rito bautismal. Te pedimos tu bendición para ello. Quédate con nosotros en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Manuel, ¿nos ayudas aquí? ¿No? Si tienen... Nuestro Dios y nuestro Padre, alabamos tu nombre grandemente por la obra de tu Espíritu Santo que ha traído a Cristo, a tu hija Mila, nuestra hermana. Te pedimos, Señor, que la bendigas y que este pacto que hace contigo sea por la eternidad y para gloria de tu nombre. Por su profesión de fe, por haber aceptado a Cristo como a su Salvador personal, habiendo renunciado al mundo y sus caminos pecaminosos, hoy conforme al mandato del Señor, como ministro del Evangelio le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Con Él
270. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que morece mi alma esa fulgida luz. Mis ídolos rompe los que antes amé. Lávame blanco y cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Amado Padre y bendito Dios, te alabamos también, porque tu hija Marta ha venido aquí para hacer un pacto contigo por la eternidad. Bendícela, Señor, y a toda la familia, por su profesión de fe, por haber renunciado al mundo y sus caminos pecaminosos y por haber aceptado a Cristo como a su Salvador personal. Hoy, conforme al mandato del Señor, como ministro del Evangelio, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies. Tu gracia perfecta justicia me dé. Tu sangre expiatoria daré. Amén. ¿Cuántos estamos contentos hoy? Amén. Amén. Una fiesta para el pueblo de Dios y para el cielo. Así que nos gozamos en estos momentos. Nos da mucha alegría que a pesar de que el mundo esté revuelto, la salvación en Cristo sigue firme y hay gozo en el cielo. Vamos a terminar con una oración. Inclinamos nuestros rostros para hacer esta oración. Padre nuestro, bendito y santo sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permitiste oficiar en tu nombre esta ceremonia tan importante que sella a tus hijas por la eternidad. Te pedimos, Señor, que ese gozo del cielo y el gozo que tenemos nosotros también alcance a aquellos que todavía no se han bautizado y que pronto, muy pronto, Señor, tengamos otra hermosa ceremonia. Te suplicamos que bendigas a tus hijas, prosperes a ellas espiritualmente y bendigas a la iglesia. Gracias, Señor, porque sabemos que Cristo viene pronto y todo esto que se está haciendo es para el avance de tu obra y para gloria tuya. Bendice a todos tus hijos y a todos los que se unieron a esta programación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, felicidades. Y esperamos, más adelante van a haber más, ¿verdad? Y hoy a las 5 de la tarde, esperamos en Dios, les esperamos en la transmisión para continuar hablando. Vamos a hablar acerca de la infiltración, de los problemas que tiene la apostasía y la corrupción que hay en el mundo, para que sepamos por dónde vamos a caminar. Dios les bendiga, feliz sábado a todos.